Jimena, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida Sin Censura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, Jimena, vos sos integrante del Consejo de la Magistratura y electa, ¿no?, por el voto de los abogados. Hay distintos representantes que ocupan esos lugares de control. Es un importante organismo que controla la justicia federal, ¿no? Y vos estás allí por el voto y mandato de los colegas abogados, ¿no? A ver, estuviste en Formosa, estuviste hablando sobre la necesidad de garantizar la imparcialidad y la independencia de la justicia federal, ¿no es cierto? Esto es muy importante para Formosa porque, viste que acá hay un gobernador muy, digamos, que está hace muchos años y que tiene un dominio muy importante sobre el Poder Judicial de la provincia. Por eso para nosotros es tan importante que la justicia federal sea una garantía de independencia. ¿Qué recibiste, qué te llevaste de Formosa, Jimena, de la opinión de los colegas? Sí, mira, yo vengo en esta representación de los abogados del país, vengo recorriendo prácticamente el país entero, ya me quedan poquitas provincias por recorrer, pero y te diría que la falta de independencia en el Poder Judicial es un denominador común en muchas provincias, ¿no? Y estoy hablando de los fueros ordinarios, ¿no? De la justicia que es la más cercana a la gente, ¿no? La justicia provincial. Nos cansamos de ver cómo exfuncionarios de gobierno integran las cortes de provincia, los juzgados provinciales, las fiscalías, cómo manipulan los consejos de magistratura provinciales. Pero en el caso de Formosa, la situación es muy crítica, ¿no? Porque me sorprendió de la conversación con abogados el descreimiento que ya es tal que cuando conversamos sobre la conveniencia de crear una Cámara Federal en la provincia de Formosa, recordemos a la audiencia que bueno, que cuando uno va a juicio primero tiene que ir a la primera instancia, digamos, y luego si uno no está de acuerdo con la sentencia apela, ¿no? Y apela a las cámaras. En la Cámara de todos los juzgados de primera instancia formoseños se apelan en la Cámara Federal de Resistencia, en Chaco, ¿no? Y lo que me decían los formoseños, los abogados formoseños es, no, de ninguna manera, no vayan a crear una cámara en Formosa, porque la única garantía que nosotros tenemos de que realmente se haga justicia es llegar a la Cámara de Resistencia en Chaco, porque recién ahí logramos que el gobernador no influya sobre nuestros jueces. Tal cual. Entonces, la verdad que eso me sorprendió, me dejó muy impactada, ¿no? Porque en general es una cuestión también incluso que trasciende las necesidades reales, porque hoy lo cierto es que con la gestión de expedientes digitales uno no necesita tener a la Cámara cerca para tramitar los juicios, porque uno lo hace desde nuestros escritorios, ¿no? Pero en general suele ser un reclamo muy común que quieren tener al juez lo más cerca posible, a las cámaras lo más cerca posible y demás. Acá fue el caso contrario, sacármelo de la provincia, porque si me lo metes adentro de la provincia no voy a tener independencia judicial, lo cual la verdad habla por sí mismo, ¿no? Así es, así es. Y a ver, ha habido situaciones muy, muy discutibles, muy que nos avergonzaron realmente, como ser cuando el caso Infran Vudú, ¿no? El caso de que se investigaba una coima importante de $2 millones que pagó el gobierno de la provincia de Formosa a esta empresa trucha, esta empresa dibujada como era The Old Fan, manejada por el monotributista Alejandro Van der Breule, que él declara
Alejandro Van der Broele, declara que él agarró la plata y no hizo nada, que ya estaba todo arreglado por Vudú, por los amigos de Vudú, y que él viajó a Formosa y que le dieron dinero. Y que él llevó y le dio depositó allí en Buenos Aires a nombre de gente que eran los socios, ¿no? Y todo esto estaba aprobado, ¿y qué pasó? Que vino entre gallos y medianoche a la justicia formoseña federal, y de la justicia formoseña federal pasó a la justicia provincial de Formosa, y así quedó al final, en un ratito fue eximido de toda responsabilidad y fue sobreseído el gobernador Infram, y también Vudú y compañía. Todo esto pasó prácticamente por abajo del radar, es decir, nadie se dio cuenta de esto no se habló, hasta que se supo de que ya Infram había sido sobreseído con una maniobra totalmente ilegal. Esta clase de situaciones, si se presentan en el Consejo de la Magistratura, ¿van a ser investigadas? Claro que sí, deben ser investigadas. Deben ser investigadas y se debe lograr entender la responsabilidad, si es que la hubo, del juez de primera instancia, que a pesar de que la Cámara le ordenara investigar, porque entendía la Cámara que esto era competencia federal, hay que entender cuáles fueron los argumentos para trasladar esa causa al fuero ordinario, porque encima, en este oscurantismo que tenemos en la justicia de Formosa, el dictamen por el cual la justicia federal se declara incompetente y entiende que debería tramitar en el fuero ordinario, no está a la vista de la ciudadanía, no se puede, no lo han podido encontrar, con lo cual es todavía más importante que se sepa, que se investigue, que conozcamos los argumentos que se utilizaron, porque realmente si acá hubo una arbitrariedad en la toma de decisión y hubo una decisión contraria a lo que la instancia superior le había indicado a ese juez de primera instancia, bueno, eso deberá ser investigado en el Consejo de la Magistratura Nacional, ¿no? A ver cuál es la responsabilidad que le cabe a ese juez. Lo importante acá es que hay alguien que está controlando, que debe controlar, y ustedes, vos, Jimena, y los demás integrantes del Consejo de la Magistratura, tienen ese rol, ¿no? Es decir, que no es que queda, digamos, en el lamento, nos enteramos de lo que pasó, y lamentamos y nada más. No, si hubo una irregularidad, se puede hacer un planteo para que los jueces, los magistrados que participaron de esa irregularidad sean sancionados. De hecho, yo te diría más que se puede, como ciudadanos debemos, porque lo que no podemos hacer, ¿no? O sea, a veces nos pasa y estamos en un contexto no solamente jurídico, sino lo llevo ya al plano económico, ¿no? Nos indignamos, nos enojamos, nos frustramos. Ahora, lo que no nos puede pasar es sentir la desilusión, la desesperanza, porque la desesperanza y la desilusión nos llevan a la inacción, nos llevan a la parálisis. En cambio, cuando uno se frustra, se enoja, se ofusca, se indigna, esos sentimientos se pueden y se deben llevar a la acción, porque si no nos quedamos en la charla de café, y si no caemos además en la desesperanza, y eso no nos lo podemos permitir como argentinos. Tenemos que dar estas batallas, tenemos que involucrarnos, tenemos que denunciar cuando nos encontramos con estas cuestiones, y tenemos que instar a los organismos de control, como es el Consejo de la Magistratura, para que estas cuestiones se resuelvan, y se resuelvan rápido también, ¿no? Porque la ineficiencia de un Consejo de la Magistratura también repercute en el servicio de justicia, ¿no? En la calidad del servicio de justicia que se brinda. Vos te llevás esto, Jimena, esta opinión y este reclamo de los profesionales, ¿no? Y, a ver, ¿cómo ves la visión de la gente? Salgamos de los profesionales, salgamos de los abogados. ¿Cómo ves la opinión de la gente sobre el servicio de justicia?
¿Qué palpás? ¿Cuál es lo que vos recogés en la calle cuando hablás con los ciudadanos comunes? Bueno, hay un descreimiento muy grande en la justicia, ¿no? Y eso tiene múltiples factores. Los tiempos judiciales no son los que debieran, y ahí debemos trabajar en un sistema de estadística y de seguimiento y de control de los tiempos de la justicia, porque es inaceptable que los juicios lleven 8, 10 años, porque finalmente cuando la justicia llega tarde no es justicia, ¿no? Pensemos en los reclamos de nuestros jubilados que tramitan en los fueros federales, ¿no? Por el otro, también hay otro factor que es que últimamente, y bueno, no es de los últimos años, pero sí, o sea, esto es algo que antes no existía, que es la justicia de alguna manera militante, ¿no? Vemos ciertos jueces, porque la verdad que también hay que reconocer que muchos jueces son y parecen y llevan una vida acorde al rol que les toca, a la responsabilidad que han asumido, pero de repente nos encontramos con algunos jueces que con sus dichos, con sus expresiones públicas, con sus participaciones en redes, con lo que expresan en medios, terminan atentando contra la credibilidad que los ciudadanos debemos tener en la justicia, ¿no? Porque a nosotros, a los ciudadanos nos dicen los jueces deben ser independientes e imparciales. ¿Qué significa ser imparcial? Imparcial significa que a pesar de toda la ideología y todos los contenidos éticos, morales y el contexto social en donde un juez convive y que nadie desconoce, el juez debe despojarse de todo esto para aplicar la Constitución y la ley con la mayor objetividad posible, ¿no? Eso es ser imparcial. Ahora, si yo tengo un juez que permanentemente opina políticamente, partidariamente, a favor o en contra de un gobierno determinado, o manifiesta posturas políticas muy firmes, es muy difícil creer que ese juez luego, al momento de dictar sentencia, vaya a dictar esa sentencia en forma imparcial, despojado de todas estas cuestiones políticas, ¿no?, partidarias. Y eso hace que la ciudadanía desconfíe de la justicia. Y te digo, o sea, esto no es algo que lo decimos acá en Argentina, es algo que las buenas prácticas internacionales permanentemente escriben al respecto, ¿no? Cómo debe ser esa conducta de los jueces, tanto dentro del juzgado como fuera del juzgado, para que los ciudadanos confiemos en ese servicio de justicia, porque si los ciudadanos no confiamos en que el que las hace las paga, no confiamos en la imparcialidad de un juez, y no confiamos en que si yo voy y recurro a la justicia me van a oír y confío que aun cuando la sentencia por ahí me vaya en contra, esa sentencia en realidad se dictó conforme a derecho, estamos en el peor de los mundos, porque volvemos a épocas no preconstitucionales. Sí. Necesitamos creer en la justicia, necesitamos creer que la justicia además controla al Ejecutivo, porque nosotros además a nivel nacional tenemos un régimen presidencialista, ¿no? ¿Que eso qué quiere decir? Que a diferencia de otros regímenes donde el régimen es parlamentario, donde el Parlamento es el que tiene de alguna manera el mayor poder, nosotros por nuestra organización constitucional el que más poder tiene es el presidente, ¿no?, de la nación. Ahora, ese presidente, justamente como tiene un poder muy grande, se le ha generado constitucionalmente un sistema de frenos y contrapesos, que significa que tanto la legislatura como el Poder Judicial debe controlar ese poder tan grande que tiene el presidente, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar los abusos de poder. Ahora, si yo no tengo una justicia independiente
logre frenar, como pasa en Formosa, ¿no? Si no tenemos una justicia independiente que logre frenar los abusos de un gobernador o de un presidente, entonces ya pasamos a un sistema que deja de ser republicano para transformarse en autocrático. Jimena, a ver, esto a veces parece arduo de explicar todo este tema institucional, cómo funciona una república con pesos y contrapesos, que los controles institucionales, quizás suene muy ajeno para el ciudadano que vive el día a día, pero es tan importante. A ver, esto es cuando le toca a uno defender sus derechos, defender sus bienes, defenderse contra abusos, contra atropellos, cuando uno está peleando para que se haga justicia por un familiar, por algo que le pasó a un ser querido, ahí es cuando el ciudadano se da cuenta de que necesita un sistema judicial confiable, un sistema judicial sólido, que no dependa de la llamada telefónica de un puntero, de un diputado, de un intendente o de un ministro. El problema es que en ese momento ya es tarde. Si no hubo una actitud de reclamar y de exigir un sistema judicial independiente, cuando te toca, ya es tarde para hacer ese reclamo. Porque el sistema es lo que es. Totalmente. Totalmente, y de hecho por eso a veces me dicen, bueno, pero es que al final no hablas como una abogada, ¿no? Y digo, es que no quiero, porque yo lo que necesito cuando estamos en un medio como este, que es un medio que nos escucha un montón de gente y mucha gente que no es abogada, a mí lo que me interesa es que la gente que nos está escuchando entienda la importancia que afectan el bolsillo, porque a veces las cuestiones de justicia las vemos tan lejanas, ¿no? Y decimos, bueno, en realidad yo no llego ni a fin de mes, entonces, ¿de qué me hablan? ¿De la justicia? ¿Qué me importa? Pero es como lo planteás, finalmente cuando requerís de esa justicia, ya es tarde, porque ya esa justicia quedó cooptada por el poder político de turno y ya esa justicia no es justicia, ¿no? Y empezamos a depender de los amigos del poder que tenemos. Entonces, en realidad nosotros como ciudadanos tenemos que entender que para desarrollarnos económicamente, para que el país salga adelante y para lograr esa estabilidad económica que necesitamos como el agua, para realmente poder vivir en paz en Argentina finalmente, y salir de este estado de crisis permanente en el que vivimos, necesitamos estabilidad jurídica, necesitamos que la justicia, primero, no esté puesta en duda permanentemente, no estemos permanentemente hablando de distintas reformas a la justicia para intentar controlarla y captarla como permanentemente vemos en el gobierno nacional, pero además necesitamos exigirle a esos jueces que actúen y que cumplan su rol con la responsabilidad que conlleva el cargo que ocupan. Eso significa que les debemos exigir que actúen con independencia, con imparcialidad, y esos cambios vienen desde abajo, esos cambios vienen desde la ciudadanía. Totalmente. Esos cambios no los va a imponer el poder. Entonces tenemos que comprometernos, tenemos que involucrarnos, tenemos que condenar cuando las cosas se hacen mal, y tenemos que estar atentos para denunciar, totalmente, para exigir que se controle. Jimena, a ver, lo que pasa es que a veces no hay reacción. A ver, nosotros denunciamos y mostramos, yo lo mostré esto en TN, en un informe que tuvo mucha repercusión, lo de los testigos truchos que aparecían en 400 causas penales. Los mismos testigos, una pareja de testigos, es decir, no porque aparecían siempre juntos, que aparecían en 400 o más causas penales. Y esto causó mucha indignación, la gente decía qué barbaridad,
Pero ¿sabes qué? No hubo reacción institucional, es decir, nadie hizo nada. Acá en Formosa no se investigó, no se reabrieron casos, no se investigó a los policías, a los oficiales de policía que usaban a estos testigos y que hasta les falsificaban la firma. ¿Está? Y ¿sabes qué? No pasó nada. No pasó nada. Entonces, yo te escucho a vos, te creo. Me parece excelente que haya una persona joven, con tanta pila, con tanto empuje, que quiera hacer las cosas, pero al mismo tiempo convivimos, es decir, hablamos de institucionalidad, de independencia de los poderes, del control del sistema de pesos y contrapesos, pero al mismo tiempo acá en Formosa convivimos con un sistema que tiene testigos profesionales en más de 400 causas penales y no pasa nada, nada, Jimena, absolutamente nada. ¿Hola? Sí. Te entiendo, que ojalá no seas la única y ojalá seamos muchos los que empecemos a trabajar en equipo, además, en conjunto. Nosotros conformamos una red de abogados, 500 abogados en todo el país, que estamos con estas cuestiones. Entonces, no es que soy un llanero solitario y que actúa en soledad, sino que tratamos de juntarnos y dar una batalla en conjunto, ¿no? Porque ahí es donde uno puede ser más fuerte. Estas cuestiones que estás contando son de una gravedad institucional inmensa. Ahora, y entiendo la frustración de ver que finalmente no se hizo nada, pero creo que lo peor que nos puede pasar como ciudadanos, como argentinos, como seres humanos, es perder la esperanza, ¿no? No, por supuesto. Creo que es lo último que se debe perder. Entonces, no sé, entiendo las frustraciones, permanentemente nos frustramos con muchas cuestiones que no salen, y de repente tenemos pequeñas victorias que nos llenan de alegría, ¿no? Yo creo que hay que seguir batallando, que hay que seguir visibilizando, que hay que seguir en este camino, que creo que es el camino de la buena senda, y además creo que la ciudadanía se está despertando. Creo que realmente que no es lo mismo el argentino del 2013-2014 que el argentino de hoy. Me parece que nos hemos dado cuenta que se puede vivir mejor, que se puede vivir en un país donde nos respeten, donde las instituciones se respeten, y tenemos que volver a esa senda, volver al camino de la institucionalidad, volver al camino de la seriedad, volver al camino de la seguridad jurídica, para sentar las bases de lo que va a necesitar quien sea que nos gobierne en 2023, ¿no? También, porque el que esté llamado a gobernar en 2023 va a tener que hacer cambios tan radicales y tan profundos y tan dolorosos, que si no tiene una justicia que la acompañe y que en esas decisiones y en esos cambios, que además se requiere de un esfuerzo monumental incluso en el Congreso para lograr las mayorías y demás. Me refiero a las reformas laborales, tributarias, previsionales, ¿no? Si no tenemos una justicia que acompañe y vaya acorde a estos cambios, todo el esfuerzo va a haber sido en vano, porque en la justicia te las van a frenar, ¿no? Totalmente. Entonces creo que hoy tenemos que intentar al menos empezar a desandar un camino que lleva muchos años construyéndose, de cooptación de la justicia, que tenemos que desandar para tratar de reconstruir esa justicia que nos merecemos los argentinos, ¿no? Gracias, Jimena. Gracias realmente por habernos acompañado y por haber, digamos, escuchado lo que tienen para decir los formoseños. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Jimena, porque me han recibido con una generosidad enorme. Y bueno, esperamos que digamos que lo que te dijeron los abogados acá tenga, a través de tu voz y de tu accionar, un significado, ¿no? Un impacto o una
es decir, que lleves ese mensaje y que realmente signifique un cambio. Gracias, Jimena. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchísimas gracias.